Ahora no dice la palabra del pastor, que se acuerda que es pastor y se le pasa. Amén. Y así nos debemos acordar a nosotros. Nos acordamos que somos sus hijos y se nos pasa, porque Él no tuvo excusa para ir al Calvario. Amén. Entonces el día jueves 7, viernes 7 y el sábado es el tiempo de cena de acción de gracias. ¿Cuántos están agradecidos? Entonces ese día yo invito a todos los agradecidos. No me vayan a salir con el cuento de que, ay no pastor, ese día tengo planes. No, ese día tienes planes con la iglesia, con la familia de la iglesia, porque el que tienes atrás, adelante, al lado, al otro lado, esa es familia tuya. Amén. Y debemos aprender a vivir en comunión, en armonía. Entonces yo le invito el sábado a las 7 de la noche a que juntos podamos compartir al menos una aguapanelita. Lo que usted quiera compartir, lo que quiera traer, va a haber una mesa aquí y usted pueda traer y compartir y recibir esa palabra y poder entre todos compartir ese alimento. Amén. Porque yo prefiero tener una mesa, así sea con escasez, así sea con pocos, pero una mesa que todos con todos esté el Señor, amén, que esté Él ahí, porque ¿de qué nos sirve un banquete si Él no está? Amén. Entonces la iglesia del Señor está invitándolos, usted también está invitado, iglesia, a que venga el sábado a las 7 de la noche a la cena navideña, poder compartir algo. Si quieren mayor información, ahorita a la salida conmigo hablamos y yo le digo, si no sabe qué traer, traiga buñuelos, traiga, ¿qué podemos traer? Natilla, gaseosa, buñuela, galletas, un arroz con coco, un arroz de pollo, a ver qué. Y si no, pues traiga el deseo de compartir con alguien, así sea un bombón, lo que sea, pero la idea es que vengamos, porque en la casa del Señor nunca va a estar cerrada para sus hijos. Amén. Y somos una familia en Cristo. Entonces no vaya a sentirse mal si no tiene que traer, tiene ese corazón enorme para poder compartir con los demás. Amén. Y el día domingo los niños a las 7 de la mañana no tienen clase, o sea, el culto de la escuela dominical de los niños, que es en la mañana a las 7, no va a tener clase, solo va a haber clase a las 10 de la mañana en 8 días. Porque a las 10 de la mañana vamos a tener un cierre espectacular con nuestros niños y vamos a tener una actividad bien hermosa en el segundo piso. Entonces los niños a las 10 de la mañana apenas lleguen puntuales, por favor, se suben allá al segundo piso y allá tenemos una actividad preciosa para nuestros niños. Amén. Y ya, no más. ¿Les digo otra? Otra. En 8 días, en 15 días estamos de 31 de diciembre, ¿no? Tenemos alborada. No hay culto ni de 7 ni de 10, solo hay a las 5 de la mañana. Amén, ese día vamos a estar, pero de verdad, en fiesta, cerrando el año, muy felices y recibiendo el otro con alegría al Señor. Amén. Entonces vamos a madrugar. ¿A cuánto les gusta madrugar? Pues a mí no, pero voy a venir. No importa. A mí me gusta trasnochar, pero no importa. Esa alborada del 31 a las 5, amén. Entonces, eso es todo por un momento. A los que se quieran bautizar, todavía hay tiempo. Hablen conmigo, terminemos este año bautizados. Amén. Hablen conmigo a la salida. Invito rápidamente a los niños que se están preparando para la iglesia. Ahí viene, ya viene con su Nuevo Testamento, muy bien. Gloria a Dios. Opa, cuidado, se me caen ahí, por Dios santo. Vengan, mis amores, vamos a orar por los niños. Que Dios nos enseñe a ser buenos padres, porque a veces pretendemos que las maestras les enseñen palabra y es lo poco que aprendan acá. ¿Listo? También tenemos que aprender palabra en la casa. Amén. ¿Quién quiere orar? ¿Quieres orar? ¿Quién quiere orar? Nadie quiere orar. Les da susto. ¿De dónde han aprendido el susto? ¿No quiere? ¿Quieres orar, mi amor? No quiere. No quiere. ¿De dónde aprenden los niños
Diga, viéndome. Ellos van a aprender a coger un micrófono y a no tener miedo cuando nos vean a nosotros. Amén. Entonces eso, arrégleme ahí la que me dañó la cumpleañera. Gracias. Sí, fue usted. Bueno, damos gracias a Dios. Marianita, feliz cumpleaños. Nuestra líder de danza está de cumpleaños. Dios la bendiga, mi hermana. ¿Ya? Ay, no. Oremos. Señor y Dios Padre, te damos gracias por nuestros amados niños. Los bendecimos, Señor. Agradecemos, Señor, porque tú eres el que los has guardado en todo momento, Señor. Los has bendecido en sus casas, Señor, con sus padres. Los has protegido, Señor, en todo momento. Señor, los bendecimos, bendecimos sus corazones, Señor, y rogamos, Señor, que tú los llenes de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Gracias por los adolescentes, Señor, por los adolescentes que están aquí, Señor, por las niñas, por los bebés, Señor. Gracias porque crecen en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por ellos. Los bendigo, bendigo, Señor, sus corazones. Si alguno está, Señor, afectado, Señor, por algo que les hayamos hecho, te pedimos perdón y rogamos, Señor, que los sanes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Ya pueden pasar, mis amados. Uy, pero qué poco, ¿no? Muy bien. Recordamos siempre traerles con una Biblia. Amén. Eso, Alison, muy bien. Con una Biblia. Porque si empacamos celular, no se le olvidó el celular. Y siempre los mandamos con celulares, los mandamos con todo menos con la Biblia. Entonces empecemos a crear en ellos un hábito de que, aunque a veces no la tomen en serio, tengan el hábito de llevar la Biblia a la escuela dominical. Amén. Ahora ya no hablo más porque estoy que me predico y llamo al pastor. Pastor, vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. No lo dije el domingo pasado, pero los extrañé a todos. Entonces, bienvenidos a una jornada más de aprendizaje. En esta mañana vamos a entender que la vida cristiana a veces puede tornarse estática y estancada. Y para poder entender cómo podemos discernir los síntomas de la vida cristiana estancada. Es probable, quizás hasta posible, que algunos de los que estamos aquí tengamos los síntomas de la vida cristiana estancada. Y Dios no va a dejarnos estancados. La buena noticia es que cada vez que nos apagamos o nos quedamos estancados, Dios siempre es el primero y el más interesado en que salgamos del estancamiento. Si en el 2023 usted no avanzó, el otro año usted va a avanzar más. Amén. Si siente que este año no avanzó todo lo que podía o debía o quería avanzar, la buena noticia es que Dios está interesado en que usted y yo avancemos. Vamos a leer algunos versículos del libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Creo que ya le he intentado enseñar que los títulos de los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, no hacen parte de la inspiración. El traductor eligió la primera frase que había en el texto bíblico y con base en esa primera palabra le puso un nombre al libro. En este caso se llama Jueces. Pero el libro no se trata de los jueces, se trata de los síntomas de una generación estancada. Y cómo esa generación estuvo estancada 400 años. Imagínense un estancamiento de 400 años, haciendo exactamente el mismo ciclo repetitivo, lo mismo de siempre, el mismo ciclo, sin avanzar del punto cero al punto nada.
¿Alguna vez se ha sentido así? En algún momento todos nos hemos sentido estancados. Vamos a entender primero, vamos a abordar los síntomas, porque lo que ellos vivieron de alguna manera nos puede ayudar a nosotros. Este libro se trata de los síntomas de una generación estancada. Y la pregunta que vamos a resolver es cómo podemos salir de esos ciclos repetitivos, viciosos que a veces caemos en nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos, háblanos por medio de tu palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra voluntad, Señor, para vivir y salir de cualquier cosa que esté estancando nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la Reina Valera, versión 1995, en el versículo número 17. Salió pues Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, la asolaron y la pusieron por nombre Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón en su territorio y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Y aquí se va a repetir la misma frase: no los arrojó o no los pudieron expulsar. Bien, vamos a leer el verso 20. Como Moisés había dicho, dieron Hebrón a Caleb. Este expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Cuántos gigantes mató David? 1. ¿Cuántos gigantes mató este anciano de 85 años llamado Caleb? O sea, ¿quién es mejor para la guerra? Caleb. Y a los 85, ¿usted cree que todavía no puede? ¿Usted cree que ya el tiempo se le fue? ¿Usted cree que ya no va a poder? Si Caleb pudo a los 85 vencer a los más altos gigantes, usted con 60 todavía puede. Usted con los 50 todavía puede. El tema no es la edad, el tema es la actitud frente a los desafíos que enfrentamos. Aquí el escritor nos dice algo bien interesante, que Caleb a los 85 logró conquistar lo que había soñado y había visto. Y en la vida natural, por ejemplo, sin publicidad, no me pagan por ello, pero el señor KFC, ¿verdad?, fue un fracasado hasta los 75, hasta que por allá se le prendió la imaginación y creó una receta para hacer pollo, y con eso se volvió rico. Entonces, no importa la edad, usted puede lograr cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuánto decimos amén a eso? A veces sentimos que ya las fuerzas se nos van, que ya no vamos a poder, porque ya somos más entrados en años, más veteranos. Pero para el Señor no existe el tiempo cronológico. Para el Señor existe el momento oportuno para que usted entre y logre conquistar aquello que ha soñado alguna vez. Vamos entonces a seguir leyendo en esta preciosa lectura. Dice, pero, verso 21, ahí estoy, verso 21 dice, pero el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron. Notan que ahí se va a repetir la misma frase, no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hasta el momento en que se escribe el libro de los jueces. Verso número 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Pues la casa de José espías, pues puso la casa de José espías en esta ciudad que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y esperaron y tendremos de ti misericordia. Y así lo hizo, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Él se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz hasta
y este es su nombre hasta hoy. El que dejaron escapar se volvió ¿qué? Se volvió el fundador de una ciudad. Si usted sigue buscando esa ciudad, después fue un terrible problema. Solamente para que tenga una idea. Muy bien. Verso número 27. Tampoco Manasés expulsó a los de Bet-Sean ni a las de sus aldeas. Bien. Verso número 28. Voy a ir rápido porque el tiempo ya se nos fue. Dice: cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Notan que ya empieza a mirar una cosa, y es, ellos empezaron a negociar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? ¿Qué había ordenado Dios? Expúlsenlos a todos. Pero ellos empezaron a negociar. Listo, ya, resuelto. Ese computador tiene sus mañas y yo la conozco. Bueno, entonces, les decía que, ¿qué les decía? Eso, gracias, se me fue la paloma 5 segundos. Entonces no los pudieron expulsar, y la voluntad de Dios era que los expulsara a todos. Entonces, miren cómo van a negociar. Primero, no los pudieron negociar, no los pudieron expulsar, ¿y qué hicieron? Los pusieron a pagar. O sea, ¿qué era más rentable? Que ellos pagaran impuestos. ¿Y para qué lo vamos a matar si nos pueden servir mejor que nos paguen? ¿Cierto? Ahora, notan aquí lo siguiente. Empezaron a vivir en medio de ellos. Verso, voy a ir rápido como le dije. Verso número 31. Perdón, el 30. Tampoco Zabulón expulsó los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Abal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. ¿Verdad? Verso número 31. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón. Verso número 32. Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero no los expulsó. Entonces, notan ahí que se va a repetir la tendencia. La voluntad de Dios era: expúlsenlos a todos, pero ellos no pudieron o no quisieron expulsarlo. ¿Y qué hicieron? Los pusieron ¿a qué? A dar tributo, ¿cierto? Era más productivo poner a esa gente a tributar que ponerse ¿a qué? A sacarlos a todo el mundo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que entendemos nosotros que nosotros sufrimos a veces de estancamiento cuando empezamos a negociar la voluntad de Dios, ¿cierto? En este caso, ellos se conformaron, y este es el primer síntoma del estancamiento espiritual. Se conformaron a negociar la voluntad de Dios. Dijeron: no, ¿para qué vamos a matar a esta gente? Me imagino yo que habrán dicho así: mejor pongámoslo a que nos den platica, es más rentable. ¿Y sabe qué hicieron? Se limitaron, redujeron la exigencia de Dios y dijeron: no, mejor pongámoslo a dar tributos. ¿Y qué pasó? Bueno, usted va a ver en el siguiente capítulo lo que pasó. Capítulo número 2. En el capítulo número 2, ¿cómo reacciona Dios frente a esta negociación que tienen ellos? A esta reducción de la voluntad de Dios. Notan aquí que Dios sale porque ellos empezaron a vivir un conformismo. Ese conformismo era de cierta manera beneficioso para ellos porque tenían unos buenos ingresos, tenían una estabilidad, tenían su tierra y estaban en paz porque los enemigos que Dios había decretado que debían ser expulsados,
vivían en medio de ellos. Y eso después se le va a formar un problema. Leamos el capítulo número 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres, cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, consecuencia, yo también os digo: no echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron, pero nadie se arrepintió, porque no hubo ningún cambio. Hay una diferencia entre llorar y arrepentirse, ¿verdad? Entonces notan que Dios se manifiesta y dice: ustedes acaban de invalidar mi pacto, porque ustedes no hicieron lo que yo les dije y les mandé que debían hacer. Y Dios siempre reacciona frente al estancamiento. Primer síntoma del estancamiento: vivir una vida conforme. Si nosotros hacemos, oiga bien, exactamente lo mismo el otro año y no avanzamos, estamos locos. ¿Sabe por qué? Porque todos deberíamos ¿qué? Avanzar. Si tú mides y tú empiezas a evaluar cómo es tu vida espiritual, tienes que tener criterios para evaluar si estás creciendo o si por el contrario estás decreciendo. Todos deberíamos ¿qué? Crecer. Pero la tendencia de la vida cristiana y el mundo cristiano es a quedarse estancado. Primer síntoma: conformismo. ¿Cómo se manifiesta una vida de conformismo? Bueno, yo voy, no aprendo nada de la Biblia. Mi vida de oración personal está bastante en decadencia. Mi vida con la palabra de Dios, mi nivel de estudio bíblico está por el piso, y solamente voy como si fuera el catolicismo romano que viví. Cada 8 días canto 2 coros, ¿verdad? Escucho al pastor negrito allá y después me voy y ya, fin de la película. Y tú piensas que así como vas bien. ¿Y sabes qué? El problema es que pasan los años, 1 año, 2 años, 3, 5, y tú no te das cuenta que espiritualmente estás muy conforme. Siempre hay más que aprender. Siempre hay más que aprender. Mira, no nos alcanza la vida para entender la Biblia, ¿sí? En mi caso, yo me esfuerzo cada día por aprender algo que no sabía de las Sagradas Escrituras, porque la vida eterna, dice el Evangelio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero conocer es una palabra que no tendría el tiempo para explicártela. Conocer por experiencia, no conocer por información. Porque tú le preguntas por ahí al borracho que si cree en Dios, él te va a decir que sí. La pregunta es: ¿conoce a Dios? No, no lo conoce. ¿Por qué? Porque su estilo de vida no refleja que conoce a Dios. Solamente tiene información acerca de Dios, pero no tiene conocimiento acerca de quién es Dios. Y se autoengaña. Así que el primer síntoma se llama ¿cómo? Conformismo. ¿Cómo salimos del estancamiento espiritual? Hay que romper con el conformismo. ¿Usted está conforme con lo que sabe? Porque para esta época hacemos evaluación, ¿sí o no? Y uno mira los muebles ahí destruidos por la gata y dice uno: necesito otros muebles. Y uno mira el ropero y ¿qué dice uno? Necesito otra, la pinta del 24, ¿verdad? Y uno mira a todo ese tipo de cosas y uno dice: necesito algo realmente nuevo, ¿cierto? Porque siempre estamos inconformes con lo que ya tenemos. Siempre. Y hay ocasiones en que uno cae en ese conformismo y no se da cuenta. Y el problema no es realmente el conformismo, porque en algún momento usted va a sentir que no avanza.
En algún momento lo va a sentir. El problema es no identificar cuál es la causa y cómo puede usted trabajar en esa causa. Porque si yo le dijera, bueno, vamos a hacer un retiro de 3 días y vamos a romper el espíritu del conformismo, todo el mundo se apuntaría, porque quiere que 3 días en un retiro o encuentro ya lo va a resolver. ¿Sabe por qué vuelven a lo mismo? Porque tienen hábitos ya creados. Entonces se van 3 días para el retiro, que está bien, no pasa nada, y cuando vuelven dicen, ahora sí, voy con toda. Pero la semana siguiente están haciendo exactamente lo mismo. Está bien que te vayas un par de días a orar, no hay problema. El problema es la expectativa, cómo te lo dicen. No, usted se va 3 días de renovación y usted vuelve otra persona. Entonces, si volvió otra persona solamente por una semana, ¿eso fue renovación? No, eso fue emoción. Nada más. Y los encuentros con ciertas iglesias son carísimos, de 500,000 pesos para arriba. Así que eso se está volviendo, es un simple negocio. Encuentro, reencuentro, posencuentro, recontraencuentro. Averíguate por unos hermanos allá de la carismática cuánto vale un encuentro. Y es obligatorio comprar sus libros. O sea que eso simplemente es un ¿qué? Negocio, sencillo. Hermanos y hermanas, la única manera de salir del estancamiento espiritual es saliendo del ¿qué? Del conformismo. Siempre hay más. ¿Cuántos quieren más de la palabra? Bueno, usted tiene que tomar una determinación. Si es cierto que está inconforme, usted debe tener la disciplina, la constancia de decir, voy a apagar mi celular y voy a dedicar más tiempo a la palabra. Voy a apagar más la novela. Pero ¿sabe? Si yo los hiciera pasar adelante, voy a orar para que se te vaya el conformismo, pero usted no determina cómo va a ser disciplinado, cómo va a manejar su tiempo para el otro año. Si usted hace exactamente lo mismo que hizo este año y yo oro por usted para que se le vaya el espíritu del conformismo, entre comillas, ¿verdad? Usted va a estar igual dentro de 10 años, porque cada vez que haya culto va a ser lo mismo. Viene acá para que el pastorcito ore y se me vaya el conformismo, pero cuando llegue a su casa usted va a estar igual, porque no determina cambiar de hábitos y no ser disciplinado. Si usted me pregunta a mí, yo tengo la disciplina de leer todos los santos días las escrituras. No porque soy el pastor, sino porque me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero cada día aprender algo que yo no sabía. Me puse a leer Jueces y dije, wow, esto no se llama Jueces, se llama los síntomas de una generación estancada 400 años. ¿Se imagina usted vivir estancado 400 años? 400 años, 4 generaciones estancadas. Dios está interesado entonces en que derribemos el estancamiento. Y mire lo que aprendemos aquí. Si Dios está interesado en que derribemos el estancamiento, mira cómo Él lo aborda y lo confronta. Debían derribar, primero, no debían establecer pacto con los habitantes de su tierra. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Segundo, no debían derribar los altares. O sea, no le estoy diciendo que vaya por allá y derribe los altares de la Virgen, de la O, de la Y, de la Z. No. Hay ídolos en el corazón. En nuestro corazón. Hay un teólogo que se llama Juan Calvino, dice, el corazón humano es una constante fábrica de ídolos. Y no le estoy hablando de que ahora nos arrodillemos delante de una imagen. Le estoy diciendo que ahora tenemos ídolos de otra manera. El esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la imagen. Usted sabía que hoy en día hay una tendencia que tiene un nombre viejo, pero es la misma práctica. Se llama hedonismo. El hedonismo consiste en que todo lo que te produzca placer, allí encuentras la felicidad. Es culto al cuerpo. Usted ve a ver gente a las 5 de la mañana haciendo ejercicio, yendo al gimnasio.
Y está bien hacer ejercicio. Pero usted los ve a las 5 de la mañana orando. ¿Por qué? Porque su vida espiritual les importa nada. Les importa ¿qué? Su cuerpo. Ahora está la tendencia del fitness, ¿verdad? De comer todo ¿qué? Todo saludable, la dieta keto y todo lo que usted y yo hemos visto. Está bien, no hay problema con eso. El problema es cómo está tu vida espiritual. El problema no es que te cuides tu cuerpo. Está bien cuidarse el cuerpo, es razonable cuidarse el cuerpo, alimentarse bien. Y así haces así le inviertes a tu vida espiritual. No te compras ni siquiera una Biblia. Esa Biblia que tienes de hace como 10 años ya está deshojada y dice todavía aguanta. Te compras una Biblia nueva, te compras una Biblia de estudio para estudiar, o te conformas con la Biblia que tienes como 20 años. ¿Le inviertes a tu vida espiritual? La respuesta es un no. Entonces, ¿qué significa eso? Que amas más tu cuerpo que tu espíritu. Y tu prioridad es mantener un lindo cuerpo para que sea un lindo cadáver. Pero tu espíritu esté peor que el cadáver. Si queremos realmente salir del estancamiento, necesitamos aprender que debemos salir del conformismo. Mira lo que pasa aquí. Me impresionó esta parte. Verso número 6. Cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno a su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué. Y también estoy en el verso número 6 y 7. Dice, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mientras había un hombre de Dios en Israel, todos caminaban ¿qué? Bien. Cuando vivió Moisés tenía sus arrebatos también, pero cuando vivía Josué, que es el que lo introduce en la tierra, ¿cómo caminaron? Bien. La generación que había estado en el desierto, la generación que había comido maná durante 40 años, ¿verdad? Era la generación de conquista, era la generación de avanzada, era la generación que había aprendido que el asunto de la guerra no era un asunto de estrategia militar, sino un asunto de Dios. Unas personas que entendían que se debía depender de Dios y aprendieron eso en el desierto y en la conquista. Pero se levantó una generación que no sabía lo que era depender de Dios, sino que se limitó a depender del hombre. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que a veces nos estancamos cuando dependemos ¿de quién? Del hombre. Mujeres que dependen de su emocionalmente, porque es natural que el hombre sostenga la casa, pero emocionalmente a veces ¿qué? Dependemos del cónyuge. Cuando somos niños es natural que dependamos de los padres, porque estamos en la etapa de niños, pero pasa esa etapa y luego sigue la etapa de la adolescencia, donde queremos ser independientes. Pero cuando llegamos a la madurez, nos volvemos o deberíamos ser interdependientes, es decir, yo te amo, pero no dependo de ti. Me encanta estar contigo, pero si tú te vas, me va a doler, me voy a revolcar en el dolor, voy a estar unos cuantos meses noqueado, pero me tengo que parar. Me va a dar duro, va a ser un golpe bajo. Mira, tanto así que los hijos nuestros los criamos para que no se vayan de la casa, sino que siempre permanezcan con nosotros. Lo normal es que se vayan, que vuelen. Y eso nos da miedo porque pensamos que nadie más los va a cuidar mejor que nosotros. Tarde que temprano tienen que irse, volar. No lo suelte antes de tiempo, pero
Por favor, si ya tiene 30 años. Ay, el niñito no puede salir de la casa. Amados, lo que no conquistas te esclaviza. Porque ellos no conquistaron a los enemigos, no conquistaron la tierra. ¿Sabe qué va a pasar después? Los que ellos vivían alrededor lo influenciaron y los pusieron a adorar ídolos falsos. En lugar de que ellos, que habían tenido la experiencia de hablar con Dios y te habían tenido la experiencia de estar en el monte santo de Dios, yo no sé aquí quién falló, pero aquí falló la familia. La familia no transmitió, yo no sé, tal vez es posible que la familia no transmitió las experiencias vividas con Dios, semejante experiencia. Caminar en el desierto con Dios, ser testigo de los milagros de Dios, ser testigo de la conquista de Dios. Esa generación de conquista, esa es una generación que tenía heridas de guerra, que era una generación guerrera, que no le daba miedo conquistar las grandes ciudades, que aprendía de sus fracasos. Pero yo no sé si ellos le dijeron eso a sus hijos, porque la siguiente generación, dice ahí la palabra, no conocían a Dios. Yo no sé si ese verbo significa que no lo conocían por experiencia o simplemente no habían escuchado acerca de Dios. Si queremos ver una generación victoriosa, debemos enseñarles el evangelio. Porque hoy en día hay más iglesias, pero menos evangelio. Hoy en día hay más locos sueltos con una Biblia en la mano. Un loco suelto con una Biblia en la mano que se llama apóstol o profeta es más peligroso que un loco con un revólver. Es más peligroso que tú te metas a un ascensor y esté un loco con revólver. Gente loquísima. La dependencia del hombre nos obliga a esclavizarnos emocionalmente del hombre. Hay gente que depende. Imagínense el día que se muere Eduardo Cañas en Manantial. Ese día se acaba. ¿Por qué? Porque la gente depende emocionalmente. ¿Sabe qué pasó con Cristo? Cristo se fue y se quedaron los 11. No se acabó. Pablo murió y la iglesia siguió su marcha. Porque los líderes debemos enseñarlo a que no dependan de uno, sino que dependan solamente del Señor. La pregunta sería, ¿y tú de quién dependes? Porque si dependes del hombre, te vas a volver esclavo emocional del hombre. Y la voluntad de Dios no es que vivas esclavo emocionalmente de nadie. La voluntad de Dios es que vivas en libertad emocional. Que si estás con alguien es porque lo amas, pero si él decide irse, te va a doler, te va a noquear, pero tú te paras como una generación de conquista. Dice, cierro la página y voy a avanzar. Es doloroso ver a los hijos partir porque llega un momento en que se van y tú lo haces con el corazón roto y todo lo demás, pero dice, a mí me toca avanzar porque tengo que avanzar. Cuando yo empecé la vida cristiana, a mí me dijeron, hermano, quédese en su casa mientras su papá se convierte. Yo, ¿qué? ¿Está loco usted? Oiga, semejante barbaridad. No, que por testimonio. Yo, ¿cuál testimonio? Yo tengo que avanzar con o sin él. No puedo quedarme estancado esperando que él dice que se convierta para testimonio. Eso es absurdo. Mira lo que va a pasar en la siguiente capítulo, verso número 11, y voy a terminando. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baal era el dios del trueno, de las tormentas, de las lluvias y de las cosechas. ¿Se acuerdan esa confrontación de Elías con los profetas de Baal? Porque Baal es representado por alguien que hacía llover
era un Dios falso. Con razón Calvino dijo que el corazón humano era una fábrica de ídolos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Los ídolos que habían alrededor los influenciaron y dejaron la adoración a Dios verdadera para irse a los mitos, a la superstición, para irse a adorar dioses que no existían. Si tú y yo descuidamos la adoración a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a estancar. La adoración a Dios es exigente, por si no lo sabías. ¿Cómo nos enseñaron en el catolicismo romano? Vaya y repita lo mismo que dice allá el curita, ¿sí o no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que decían en esas misas? Yo no fui católico, por eso no me la sé de memoria, pero usted de pronto que fue. ¿Cómo era la misa, verdad? El Señor esté con vosotros. Ah. Levantemos el corazón. Si ve, todavía no lo sabemos por qué. Todavía no lo sabemos por qué. ¿Por qué cree que no lo sabemos? Porque íbamos y porque era la repetidera de la repetidera. Y recemos el Padre nuestro y Padre nuestro que estás en los cielos. Era una adoración sin corazón. Era una adoración fría. Era una adoración donde no había mente, había repetición. Era una adoración ¿cómo se dice? No. Automática, mecánica, algo así. Ahí no había corazón, ahí había uno podía estar viendo a la vecina y decir amén. ¿Cierto? O el muchacho, el señor viendo a la vecina o viceversa y sí. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Era una adoración fría. Y Dios no le gusta ese tipo de adoración. Dios le gusta que la vemos con ¿qué? Mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Que yo sepa a quién estoy adorando. ¿Por qué lo estoy adorando? ¿Cuál es la causa por la cual yo levanto mis manos? ¿Cuál es la causa por la cual yo doy ofrenda? ¿Cuál es la causa por la cual yo vengo a la iglesia? Hay gente que no sabe para qué viene a la iglesia. No saben a quién adoran. ¿Usted sabía que es posible adorar a Dios sin conocer a Dios? Es posible. Los samaritanos adoraban a Dios que no conocían. Por eso Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Imagínense eso. Y ahí nomás cerquita a Jerusalén. Cuando descuidamos nuestra adoración a Dios, nuestro compromiso, la adoración a Dios es exigente. Primero, exigía sacrificio. La de Baal y Astoret, creo que se llama, Astarte, no exigía compromiso. Exigía sacrificio. Déjelo que aprenda. Lo estoy entrenando para que sea un guerrero. Ahí va bien, va bien. Estoy en el 11. Déjenlo, tranquilo. Eso es normal. Así que Dios confronta la idolatría, los ídolos del corazón. Y en el caso de ellos eran ídolos reales porque amaban dos cosas. Adoración a Baal significaba adorar la prosperidad, y adoración a Astarte era la diosa del amor. ¿Sabe cómo eran esos cultos a estas dos deidades? Se iban para las montañas y allá empezaban a emocionarse, a pegar gritos, y la gente veía esos gritos allá y se emocionaba, y estando en esa éxtasis emocional se iban cada quien con una parejita, fuera lo que fuera, hombre con hombre o mujer, no sé, y se iban para allá y tenían unas terribles orgías. Y después que terminaba esa orgía, cada quien para su casa y no pasó. ¿Qué exigencia había? Ninguna. Pero en cambio el Dios de Israel le había dicho: no se puede presentar a mí con las manos vacías. No ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Pero esa adoración era ¿qué? Fácil. Cuando nosotros entendemos que adorar a Dios es un asunto exigente y lo descuidamos,
lo descuidamos, empezamos a estancar. ¿Qué le pasó a David? David estaba por allá, él muy descuidado. Era la hora de la tarde. ¿Sabe qué tenía que estar haciendo David? Tenía que estar allá en el templo. Era tiempo de guerra y él estaba ¿qué? Descansando. Era la hora de la tarde y él tenía que estar a esa hora de la tarde haciendo ¿qué? En el tabernáculo se hacía culto. El cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. En cambio, ¿qué hizo? Pues se puso a ver un canal en vivo de OnlyFans con Betsabé, que hacía desnudos ahí a las 3 de la tarde. Creo que fue la primera OnlyFans, ¿verdad? Ahí en vivo, exclusivo para David. Y David cae redondito. ¿Y cómo selló eso? Porque el mismo día que la invitó estuvo con David. Y eso que era casada. Olvídese que, ay, me vio David, ay, ¿qué hago? Ay, no, eso ya lo tenía planeado. Y David cayó redondito. La única manera entonces de salir del estancamiento es poner a Dios como primera prioridad. Si no pones a Dios de primeras, lo vas a poner de segunda y luego de tercera y luego de cuarta y luego de quinta y luego de sexta, hasta que tú no te das cuenta y lo perdiste de vista. Y no nos damos cuenta. Nacimos para adorar a Dios. Y la mejor forma de adorar a Dios no solamente son los cantos es una expresión, está bien. Hoy en día confunden a la gente con cántico profético y empiezan a cantar ahí, cante, 2 horas cantando, y el culto se vuelve solamente cánticos. Eso no es adoración. No hay adoración si no hay obediencia. No hay adoración si yo no dedico mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Lo demás es lo demás. Cantar, danzar, ok, está bien, no pasa nada. El problema es, si usted lo limita a eso, entonces los que no danzamos no estamos adorando, o los que no cantamos no estamos adorando. No, esas son expresiones, está bien. El problema es que no existe, según la Biblia, adoración sin obediencia. Usted y yo podemos cantar muy bonito, pero si no somos obedientes, ¿usted sabía que Dios odia ese tipo de adoración? A un profeta le dijo: estoy harto de sus sacrificios. O sea, en palabras colombianas, ¿cómo diría Dios si fuera colombiano? ¿Me tienen? Y dice: no soporto más. Isaías 1, rápido. Isaías 1. Dios rechaza este tipo de adoración. Uno 10 dice: príncipes de Sodoma. Eso es un tremendo sarcasmo, porque le está hablando a la clase política de la época. Príncipes de Sodoma, ¿sabe qué le está diciendo? ¿Manada de qué? De pervertidos. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de... ¿Se imagina Dios tratando hacia su pueblo? Eso es terrible. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Estaban haciendo lo correcto? Sí, claro que sí, porque estaba ordenado los sacrificios. Dice: ¿qué les hace pensar? Estoy en el 1:11. ¿Qué les hace pensar que yo de esos sacrificios, dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa de carne engordado? No me agrada la sangre de los toros ni de los corderos. La adoración era correcta, la que estaba ordenada, pero el estilo de vida de ellos era totalmente distinto. Entonces, cuando el estilo de vida no es coherente con el sacrificio, Dios dice: no me sirve.
Porque el problema no es el sacrificio, el problema es cómo vives. Y dice, cuando vienen a adorarme, verso número 12, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no lo soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas oraciones. No escucharé porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Se da cuenta? Hacían cosas incoherentes y después iban a hacer lo que correctamente estaba ordenado. ¿Estaban ordenados los sacrificios? Sí. ¿Estaban ordenados las fiestas? Sí. Pero su forma de vivir no era coherente. Dios no solamente mira la ofrenda, sino también mira la persona. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Estaba mirando ¿qué? El corazón. Porque Abel era mejor. No, ambos son pecadores. Pero miró ¿qué? La disposición y la coherencia que Abel tenía como persona y la incoherencia. Por eso aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. No estaba ordenado ningún sacrificio. Sin embargo, ambos se acercaron a Dios. No era porque había ofrecido sangre y el otro no. No, se trataba del corazón. Dios no solamente mira lo que ofrece, sino que mira tu corazón. Y aquí encontramos a un Dios que rechaza una adoración correcta en la apariencia, pero incoherente en la práctica. Terrible. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pretendemos adorar a Dios de manera correcta, pero nuestra vida, ¿cómo está? El pueblo de Israel se estancó porque decidió cambiar una adoración exigente por una adoración fácil. Y ahí se estancó. ¿Cómo sales tú del estancamiento? Cuando tú te comprometes realmente a adorar a Dios como debe ser y también a ser coherente. Coherencia nos hace falta a los padres con los hijos. Nos hace falta coherencia como cristianos. Todos aquí estamos con algún problema. Y no es fácil, ¿sabes por qué? Porque lo más difícil no es saber, sino hacer. Porque mucha gente dice que ama a Dios y adora a Dios, pero a la hora de hacer. Cuando yo enseño a los pastores cómo predicar, todos suponen que saben. ¿Sabe cómo es la primera lección que les doy para que ellos entiendan que no saben? A ver, te voy a dar un texto. Explícamelo en 3 minutos. Ahí queda. No saben. Ellos creen que saben. Están autoengañados porque creen que saben y en realidad no. A veces el corazón se engaña con sus propios ídolos. Y como le damos prioridad a lo que está en el corazón, entonces nos autoengañamos. ¿Sabes lo terrible que va a ser cuando una persona que aparenta ser cristiana y no lo es, y con la pretensión de que es salvo y no lo es, se muere y vaya directico al infierno? Hay gente que es inconversa y sabe que va derecho para allá porque sabe que es mala. Pero hay gente que no es cristiana, que dice que es salva, pero no es coherente con la nueva vida en Cristo. Y dice que es salvo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el día en que muere van derechito para la condenación. De allá van a decir ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque su corazón se autoengañó. Qué terrible. Todos los días me pregunto ¿qué aprendí hoy? Si me acosté sin aprender algo de la palabra, perdí mi día.
perdí mi tiempo. Si me acosté sin yo haber leído y aprendido algo que me voló la cabeza y todavía estoy masticando, perdí el día. Porque si no aprendo más de Dios, el Evangelio dice, esta es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, cuando yo entiendo eso, mi esfuerzo de vida es que yo aprenda a conocer más a Dios. Este Dios que es sencillo, pero no simple ni simplista. Este Dios que está revelado en las Escrituras y no en la superstición ni en el pensamiento popular. Diosito, aquí estoy, dice. Aquí estoy otra vez. ¿En serio? ¿Usted sabía que hasta el diablo es teólogo? El diablo tiene una idea acerca de Dios, pero el diablo no es salvo, así tenga una idea acerca de Dios. Se le pregunta a las personas del común, tienen una idea, pero esa idea, el problema es en qué está fundamentada. ¿En la superstición? ¿En la filosofía? ¿En lo que le dijeron en la universidad? ¿O en la revelación escrita de Dios? ¿Ve que es diferente? Amados, yo creo que el 2024 puede ser diferente, pero en su vida espiritual. Usted debe crecer, y crecer duele. No sé si se le olvidó los dolores cuando uno era adolescente, hace mucho hace bastante tiempo, ¿verdad? Cuando uno estaba en la etapa de adolescencia y los huesos estaban estirando, el cuerpo se estaba estirando, todo se estaba estirando, y a veces uno le daban a mí me daban unos calambres. No sé qué día me dio uno y quedé así con la pata estirada así. Yo estoy volviendo a la adolescencia. Pero crecer duele. Crecer duele. No es fácil. Crecer tiene que uno tener determinación. Tiene uno que invertir tiempo, recursos. Tiene uno que invertir en la vida espiritual. ¿Compraste alguna vez una Biblia que te costó un ojo en la cara? ¿Sabe qué espera la gente? Que le regale una Biblia para luego tirarla en cualquier lugar. Yo no le regalo Biblia a gente así, porque ellos no necesitan una Biblia, necesitan arrepentirse. ¿Sabe qué van a hacer con la Biblia que tú le regales? La van a tirar por allá. Usted se la regala de buena manera y todo eso. Pregúntale en dónde está su Biblia para que te des cuenta. Pregúntale nomás, ¿dónde está la Biblia? ¡Ay! Yo fui y le regalé una Biblia a mi papá, una así severa, letra grande. Allá está todavía, empolvada, por allá metido. Nunca la leyó, nunca. Yo dije, ok, lección aprendida, no regalo más Biblia a gente que no la va a leer. Le regalé un Nuevo Testamento y eso. Usted decide, tiene que tener decisión si quiere seguir en el círculo vicioso como esta gente caminó 400 años, o tiene que tener la determinación de decir, espere, yo tengo que avanzar. Yo tengo que salir de la dependencia. Yo tengo que salir del conformismo. Yo tengo que salir de los ídolos del corazón. Y tengo que avanzar. Tengo que estar comprometido con la adoración al Señor. Y adorar no es, ya dije, no es cantar, no es solamente cantar y danzar y todo eso. Adorar es obedecer. Puede que usted no cante cántico profético, puede que no hable en lenguas mientras canta, eso no importa mucho. Lo que importa es que usted sea una persona obediente a la palabra. Sencillo, así está adorando. ¿Qué hará usted para un 2024 distinto? Si hace lo mismo que este año, sin compromiso,
con dependencias, en 5 años vas a estar igual. Y vas a sentir inconformidad en tu corazón. Y vas a decirle: Señor, ¿por qué no avanzo? Y Él te va a decir: por tu culpa, cabeza de pollo. Porque el crecimiento es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Él está ahí para ayudarnos. Claro que sí, contamos la ayuda del Espíritu Santo, claro que sí. Pero esa es tu decisión y es tu responsabilidad. Ahí sí tienes que tomar una decisión de crecer. Tienes que tomar la decisión de crecer, de invertir, de ser disciplinado, de dejar de hacer cosas en tus ratos libres y ponerte a hacer lo que verdaderamente debes hacer. Aquí les he dicho yo que a veces hasta el baño voy con Biblia en mano. Si voy a estar 10 minutos, media hora ahí sentado, tengo que aprovecharla para algo más que estar en el baño media hora. Mi esposa a veces me regaña: ya se enterneció allá. Yo le digo: apenas estoy empezando, pero empezando a estudiar. No le estoy diciendo que lo haga, eso es un chiste. Estoy diciendo que debemos invertir al máximo nuestro tiempo en nuestro crecimiento espiritual. Porque si no, dentro de 1 año tú vas a seguir igual, dentro de 2 años vas a seguir igual, dentro de 5 años, y tú crees que así vas bien y tú dices: bueno, pero a mí ¿qué me pasa? No avanzo. Y dentro de 10 años tú vas a seguir igual. Mira, ahora que fui al pueblo, vi a pastores en el mismo estado de hace 15 años. Ahí están, círculo vicioso. Y cuando les hablé de otro tema: ¿qué es eso? Yo dije: ese es el ABC, viejo. Eso es lo esencial, eso es lo básico. Lo debe saber un niño de 5º de primaria. ¿Cómo así? Yo no lo sé. Ah, bueno. Amados, si tú no decides crecer, te vas a asfixiar en el estancamiento. Si tú no decides y determinas salir del conformismo, salir de la dependencia, destruir los ídolos del corazón, tú vas a estar todo el tiempo de tu vida cristiana ahí. Y si no lo haces, vas a terminar igual que ellos, 400 años en el mismo círculo vicioso, 4 generaciones en lo mismo. Del capítulo número 3 es lo mismo. No tienes que ni siquiera leer todo el libro de Jueces, es exactamente lo mismo. Se moría el hombre de Dios y ellos se descarriaban. Y después se iban a la idolatría. Y después, ¿qué hacían? Los enemigos de ellos los cogían y los oprimían, los explotaban, les quitaban sus propiedades, sus cosechas. Y ellos entonces ahí sí: Señor, ayúdanos. ¿Y sabe qué hacía Dios? Tenía misericordia de ellos y les mandaba a un líder para que quitara la opresión del personaje que estaba ahí. Y entonces mientras vivía, dice el rey, mientras vivía el juez, ellos permanecían quietos. Pero apenas el juez se moría, se volvían peores. O sea, le tenían que lealtad al líder, pero ellos mismos no eran creyentes. Qué triste historia la del libro de Jueces, donde se nos indica el círculo vicioso de 4 generaciones y cómo aprendemos nosotros de ellos. Si quieres romper el estancamiento, tienes que tomar una decisión. Tienes que invertir. Cuando yo te invito a la escuela y es gratis, digo: ¿será que tengo que cobrar? Vengan a la escuela, yo he estudiado 20 años, es gratis, porque no quiero hacer de esto un negocio. Es gratis, vengan y les enseño con tablero en mano, como sea, hagámosle. Y no vienen.
Aparece un loco con Biblia por ahí diciendo soy profeta y soy apóstol. Ahí se van derechitos. Dios mío. Va a tocar cobrar el otro año. Definitivamente. Vamos a orar. Y creo que debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener disciplina, determinación. Porque si no la tenemos, vamos a estar siempre estancados en tu vida espiritual. Puede que te vaya bien en tu vida material y natural, estés bien, sí. Pero en tu vida espiritual, dicen los muchachos, paila, hermano. Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí, porque todos necesitamos de tu gracia. Tu palabra dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Señor, una nación como Israel fue cortada de por medio porque no dio fruto. Y yo no quiero ser descalificado, ni mis hermanos tampoco. Esta generación de conquista aprendió a depender de ti, no del hombre. Se mantuvo fiel a ti a pesar de que no caminó más con Moisés ni con Josué. Ayúdanos a depender solo de ti, de tu gracia. Señor, la generación de conquista destruye los ídolos del corazón. La generación de conquista rompe las dependencias. La generación de conquista, Señor, sale del conformismo, sabe que puede aprender más, que ya está lo máximo de la revelación de la voz de Dios, que es tu palabra. Señor, la generación de conquista logra avanzar a pesar de que ya no esté el hombre de Dios. Padre, queremos salir del estancamiento, salir del conformismo, salir de las dependencias emocionales. Señor, es cierto que nos necesitamos unos a otros, pero eso se llama interdependencia. Señor, ayúdanos a entender que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Ya no nos adorrillamos delante de una imagen, pero tenemos ídolos en el corazón, Señor. Examina nuestro corazón esta mañana y ayúdanos a quitar los ídolos del corazón, que están ahí ocultos, escondidos, disfrazados, pero ahí están. Y cuando tienen la oportunidad van a aflorar y van a salir. Ayúdanos a entender que adorarte a ti es un estándar de compromiso, de sacrificio, de dedicación. Que no se trata de dejar de trabajar, sino de aprovechar al máximo el tiempo, de aprovechar los instantes que tengo, Señor. Porque un tercio de la vida la voy a pasar durmiendo, el otro tercio de la vida la voy a pasar trabajando, y me queda un tercio de la vida para todo lo demás. Señor, ayúdanos a salir del estancamiento. Dile, Señor, si yo me siento estancado, yo voy a determinar salir del estancamiento. Voy a invertir más en mi vida espiritual. Voy a invertir más en conocer a este Dios revelado en la Biblia. Así como me gustaría irme de vacaciones para un lugar exótico y gastarme unos cuantos millones, también debo invertir en mi crecimiento espiritual. Señor, gracias por llamarnos a crecer. Oh Dios, despiértanos en las madrugadas. Oh Dios, pon un deseo por tu palabra insaciable, que no importa cuántas veces hayamos pasado por el mismo libro, las mismas páginas, nos asombres con tu palabra, con tu entendimiento. Así como me asombras a mí, Señor,
Asombra a tu pueblo, asombra a tu iglesia, asombra a tus escogidos, llámalos, asombra a aquellos por quienes has muerto, Señor. Y que podamos tener la determinación, la disciplina de hacer más cosas que apoyen el crecimiento espiritual y menos lo que me distrae. Señor, gracias. Gracias por desafiarnos esta mañana a crecer. Salimos bendecidos. Oro por la economía de mi hermano, su empresa, su trabajo. Señor, bendice sus vidas, Señor. Sé que tú traes provisión. Sé que tú das victoria en lugar de derrota, Señor. Padre, todo lo recibimos por gracia. Señor, recibimos por gracia salvación, pero también recibimos por gracia, Señor, la determinación de crecer. Dile, Señor, ayúdame a crecer, porque si no crezco me estanco, y si me estanco voy a estar en ese círculo vicioso, atrapado el resto de mi existencia, y no quiero vivir allí, sino que quiero salir y entender que soy una generación de conquista, una generación de avanzada, que no se queda en el pasado, que no se queda en las cosas que pasaron, que no se queda ahí con los ídolos en el corazón, sino que logra derribarlos y avanzar. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia esta mañana ya, y úsalos para tu gloria y tu honra, Señor. Bendícelos más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el otro año tiene que ser distinto en su vida espiritual, pero esa determinación la toma usted hoy. Dios les bendiga más. Muchas gracias a todos por venir.